Dijo una vez un sabio y gran maestro filósofo: paso a paso se llega lejos. Y Lao Tse dice: para correr 1000 millas hay que dar el primer paso. Todos comenzamos, el problema es llegar a la final de la meta. Nos acordamos de San Pablo. Muy buenas tardes, les deseo a todos los estudiantes de Sabatina que están cursando el curso de filosofía. Llevamos 4 clases y la quinta fue nuestra previa de Siddhartha. Son 4 tomos, aquí tengo 2. Les entregué el original, todos lo íbamos leyendo, más de un mes para leerlo. Y tiene 12 capítulos divididos en 4 secciones cada uno. Muy bien, allí cada uno se daba cuenta a través de la lectura que existen 8 caminos al conocimiento. Siddhartha significa el bienaventurado, el que ha alcanzado su propósito. Este muchacho era un sabio, un iluminado, despierto, como dicen los grandes iluminarias o los que saben. Nació hacia el año 560 al 480 antes de Jesucristo, en una familia noble, en el Himalaya, en los bosques. Vivía en un palacio donde tenía 500 servidores y de toda clase, de los que le ayudaban a sostener el palacio y su país, pues. A los 29 años le da por darse una vuelta fuera de esos muros y lo primero que hace es encontrarse con la gente pobre, con los enfermos, con los que sufren. Me acuerdo que se quita la capa y se la da a un pobre y empieza a compartir las enseñanzas que le habían dado sus maestros, sobre todo 4 grandes maestros. Un tipo que en el correr de los años se fue volviendo un iluminado. Entonces, la primera acción que él hace es irse un día de su casa, porque ya había aprendido el conocimiento allí con los que vivían en el palacio, con los grandes maestros. Conociendo a los amanas, se marcha con el permiso de sus padres. Cuando ustedes leen, ve que durante toda la noche espera para pedir permiso o que leen. Había un respeto muy grande hacia los superiores y hacia los papás. Con su gran amigo Govinda detrás de un árbol, en la mañana, muy de mañana, pasan los amanas en procesión y ellos se unen. Durante 3 años ese muchacho va a aprender sabiduría. Un día se da cuenta que ya ha sobrepasado en conocimiento al líder de esa comunidad o al maestro, porque lo hipnotiza. Y entonces Gautama se da cuenta de que Siddhartha llegará a ser el sabio por excelencia o el gran maestro. Oye hablar de un gran Buda, Gautama, y se va también para aprender de él, de sus enseñanzas. Entonces, en esos 8 caminos que vamos a encontrar, por ejemplo, 1, los medios de vida. ¿Cómo se ganaba Siddhartha la vida? Me acuerdo que una vez se fue a trabajar con Vasudeva, que era un sabio, y este transportaba gente pasando el río, porque en esa época no habían puentes, imagínense cuántos siglos, para ir a la gran peregrinación a encontrarse con el gran Buda, con el maestro, con el iluminado, el que ilumina toda la India. También fue un gran comerciante y una vez perdió una cosecha de arroz, pero se echaba a reír y regalaba las monedas a los niños. Cuando el patrón le preguntó, él decía que se había perdido el negocio del arroz, pero que a cambio en esa ciudad tenía muchos amigos, había hecho amigos porque había compartido de lo poco que tenía, y que la próxima vez que llegara entonces lo recibirían bien. Una de las grandes acciones de este joven es, por ejemplo, la siguiente, de aquí, de la original. Le dijo Kamala en el capítulo donde se conocen los dos: te quiero porque eres el mejor amante que he tenido. Al final de los dedos que se buscaban y se rehuían el calor y el aliento, sus ojos se miraban. La chica se estremeció de emoción y amor. Las 2 bocas entonces
desconocidas hasta entonces, de pronto sin saber ni cómo ni cuándo, comenzaron a besarse en un instante. Entonces le dice ella: Siddhartha, harapiento y sucio, que vienes por el camino con el cabello largo, ¿qué sabes hacer? Y él le dijo: no, sé pensar, meditar y ayunar. ¿Y cómo lo comprobaré? Le dice: déjame unos días y te lo demostraré, pero por ahora le voy a componer un verso a cambio del beso que me has dado. Y entonces le compuso un verso y le volvió a dar otro verso. Más adelante, por ejemplo, con su hijo, trató de educarlo al máximo bien, pero él había nacido entre palacios, entre lujos, y volvió a donde pertenecía, a la clase buena, ¿no? Los que viven bien, ¿no? Pues todos estamos llamados a vivir bien, pero los vicios nos atacan y nos llevan por distintos caminos. En todo caso, a través de la vida Siddhartha experimentó todos los caminos, como el samsara, los vicios. Ya no compartía con los niños, ni las monedas, ni con la gente, porque lo asumió otra vez la pobreza. Me acuerdo que una vez fue a un árbol junto al río, se llama el capítulo, y quería como echarse en el río para que acabar con esa vida que había llevado. Sin embargo, antes de hacerlo, la conciencia le dijo: no, tienes otra oportunidad. Y entonces se retractó de hundirse, de irse tras de la muerte, y volvió atrás. Se apartó a un lado del sendero y pensó en todo lo que había hecho. Y dijo: no, tengo que comenzar mañana de nuevo una nueva vida. Y así es como Siddhartha alcanza el Om, la perfección que pocas mentes y almas alcanzan. Ese día se encontró en el camino con Gautama. Hace años no se veían porque él se había ido detrás de los monjes, se había quedado allá, mientras que Siddhartha se fue por el mundo a experimentar y conocer todo su país. Al final, él queda como irradiado su rostro, porque ha alcanzado lo que pocos alcanzan, pero pasando por todas las etapas de la vida. Entonces, nomás era leer y encontrar los ocho caminos al verdadero conocimiento, para darle sentido a la existencia y a la vida. En el fondo de este libro trata del problema de la libertad, cómo ser libres y cómo saber si elegimos bien o mal, qué consecuencias tienen nuestros actos. Qué hermoso libro. Fue premio Nobel en 1946. Hermann Hesse tiene varios libros, quedan lecturas para minutos, El lobo estepario, de una gran calidad literaria. Después del 11 de mayo trataremos la filosofía medieval, una de las mejores épocas. Entonces les daré el nombre de la rosa, mandaré el taller, y los que quieran leer el libro, pues mucho mejor, porque uno tiene la ventaja de conocer de las fuentes. Ese será nuestro siguiente tema, pero por ahora esperaré la previa de Siddhartha para terminar el primer periodo y comenzaremos el segundo. Leer. El que lee sabe más. Gracias. Chao.